¿Cómo estamos el día de hoy? En este video, lastimosamente, no les traigo tan buenas noticias. ¿Se podría repetir la burbuja inmobiliaria que provocó la crisis financiera en Estados Unidos en el 2008? Pues este gráfico que estamos viendo en estos momentos en pantalla nos está mostrando cuán inflado, cuán elevado, cuán alto está el valor de los bienes inmuebles ajustados ya a la inflación en estos momentos en Estados Unidos, y está muy por arriba en este año 2025 a lo que estaba en el 2006, que fue cuando inició el derrumbe o cuando comenzó a explotar bien la burbuja inmobiliaria que luego, ya años después, provoca la crisis financiera. Hay que estar muy atentos a esto, bien, porque recordemos que un cisne negro se le menciona así porque aparece en el momento menos esperado. Y aún las cámaras no han volteado al 100% hacia el sector de bienes inmuebles. Podemos ver aquí otros datos que nos muestra, según esta gráfica, que todas las personas jóvenes, en su mayoría, que son personas que compran por primera vez una propiedad, pues han disminuido en los últimos años, bien, teniendo inclusive este dato mucho más bajo de lo que veíamos antes. Y esto también puede ser en base al elevado precio de estos bienes inmuebles. ¿Y esto qué hace? Pues que no haya liquidez en el sector de bienes inmuebles de Estados Unidos. Y además tenemos también el sentimiento por parte de los constructores. ¿Qué sucede? Tienen un sentimiento, llamémosle, bajista, debido a las tasas de interés que no han bajado, debido, bueno, a toda la guerra de aranceles también que les desequilibró un poco los costos, debido a los altos precios y a la poca clientela que hay. Entonces tenemos ahí posibles alertas que hay que tener en cuenta, no para ahora, no para mañana, pero sí hay que tenerlo ahí porque es una bulla, un sonido, bien, que en cualquier momento, si no se le presta atención, puede hacer un crash, y si nos agarra con las manos en el mercado, pues vamos a terminar perjudicados. Esperemos que esta vez sí lo controlen, pero en caso no, pues siempre tener precaución, no estar metidos de cabeza al 100%. Recuerden siempre tener liquidez de respaldo. Y bueno, a esto que se le suma que se publicó el portafolio de Michael Burry, el inversionista más conocido como el Gran Oso, el protagonista de The Big Short. Esta persona que, bueno, predijo la crisis financiera del 2008 en base a la burbuja inmobiliaria. ¿Y qué ha hecho en estos momentos? A lo mejor es una probabilidad, es una especulación mía. Está viendo cosas muy similares, cosas que se repiten, y se ha deshecho de todo su portafolio, excepción una acción que se llama Estée Lauder, bien, que está muy enfocado al sector de cuidado de la salud, más que todo belleza personal. Tiene varias marcas bajo su poder, entre ellas la más conocida, a mi parecer, es MAC, que es de la línea de belleza para mujeres. Entonces, hay que estar muy atentos a esto, ¿bien? Inclusive esta persona, cuando ya se adelantó y comenzó a shortear Nvidia, que es una cosa de locos, ahí debe tener sus razones, y mucha más información de la que podemos tener nosotros. Ahora, no terminamos ahí con las malas noticias. Vamos a seguir todavía. La Universidad de Michigan, bien, que suelta estos datos económicos y son muy respetados inclusive por la Fed, bien, ya esto ya lo viene haciendo años, ha sacado las expectativas de inflación para los próximos 12 meses, o sea, dentro de un año. Y como pueden ver aquí en el gráfico, esto va en aumento constante. En ningún momento ha retrocedido, y ahora sus expectativas siguen aumentando. Las anteriores fueron del 6.5% de inflación y ahora están en 7.3%. Recordemos que los datos actuales al día de hoy, si no me equivoco y no me falla la memoria, estamos en el 2.3% de inflación en Estados Unidos. Se espera que en 12 meses, según los estudios de sentimiento de la Universidad de Michigan, se elevaría a 7.3%. Esto hace sentido con ese discurso de Jerome Powell que hizo ya la semana pasada, en el que mencionaba que él no va a hacer nada y está muy atento a ver qué tiene que rescatar primero, porque él piensa que se va a repuntar la inflación o se va a repuntar el desempleo, y tiene que ver a cuál
acude primero, sin afectar tanto al otro. Y pues tendría mucho sentido con esta información que acaba de salir de la Universidad de Michigan, que esperan que la inflación comience a subir, lo cual nos daría a entender que a lo mejor ya estamos viendo el suelo de la inflación o estamos acercándonos al suelo de la inflación durante este semestre o lo que va del año. Muy probablemente ya no lleguemos al 2% y tal vez por eso también el día de ayer Jerome Powell en su charla de media hora, lo único rescatable que fue que dijo es que iban a revisar y reestructurar el promedio de inflación, muy probablemente para tomar una decisión. Esperemos bajar los tipos de interés desde el punto de vista como inversores que pues, nos gusta beneficiarnos bien de la volatilidad. Pero yendo más a profundidad, seguimos con malos datos por parte de la Universidad de Michigan y es que el sentimiento del consumidor también sigue cayendo. Y esto es pésimo, porque si el sentimiento del consumidor sigue bajando, eso quiere decir que no hay dinero fluyendo hacia la economía, hay menos gasto. Al haber menos gasto, las empresas obtienen menos ingresos. Al obtener menos ingresos, sus acciones, si están muy elevadas, pues tienden a reequilibrarse. Así que habrá que estar atentos sobre todo a Jerome Powell en estos momentos. Bien, tendremos que ver qué decide salvar primero, si decide salvar al consumidor y comenzar a inyectar liquidez para que ahora nuevamente reflote, porque también el tema de crédito también está medio complicado, las líneas de crédito, tarjetas de crédito están con tasas de impago. Entonces, veremos si prefiere salvar el corto plazo e ir a salvar al consumidor o prefiere salvar el largo plazo, ajustarse los cinturones y básicamente pasar un mal bull market, ¿no? Porque si no hay liquidez, pues los valores no van a explotar. Algunas podrán subir, algunas criptomonedas, algunas acciones, no todas, y esa subida no será tan gigante como la que esperemos, a no ser que pues llegue como refugio mucha liquidez a determinadas criptomonedas, sobre todo a Bitcoin. Pero ahora, si nosotros, todo esto es especulación, es hipótesis, porque al final no podemos convencer nosotros desde aquí a Jerome Powell y tenemos mucho menos conocimiento que él. Únicamente lo que tenemos que hacer es especular, preparar posiciones y estar atentos a lo que diga Jerome Powell. Pero algo que sí debemos tener en cuenta es lo siguiente. Y este es el grupo de Telegram. Igual recuerden el enlace de invitación. Somos 2015 personas aquí. El enlace de invitación siempre está en la parte de la descripción de este video. Esto es un cuadro que les vengo enseñando desde marzo de este año. Bien, inclusive nos dio el botón para adquirir determinadas acciones y criptos en abril. Por Instagram se anunció. Bien, y ahora, como siempre, lo que esperamos es julio. Julio, un excelente mes. Es el segundo mes después de noviembre. Bien, junio, sin embargo, no es un tan buen mes. Mayo sí, sobre todo el año siguiente de elecciones, que justo es este año. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Es, desde mi punto de vista, Jerome Powell va a tener que bajar levemente los tipos de interés. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, Donald Trump, tiene que refinanciar su deuda, se le vence la deuda y se le vence un bloque grande este semestre. Y el 18 de junio, si no me equivoco mal con la fecha, es la decisión de tipos de interés. Y Jerome Powell, desde mi punto de vista, va a tener que bajar tipos de interés, comprar bonos del tesoro o recomprar bonos del tesoro también para ayudar a bajar más esa tasa de rendimiento de los bonos del tesoro, que es básicamente esa tasa de rendimiento, para los que no conozcan, es cuán fácil o cuán barato se le hace al Tesoro de Estados Unidos obtener más dinero para pagar deuda o para reestructurar la deuda. Entonces, desde mi punto de vista, van a tener que hacer eso. Julio será un mes, como siempre lo ha hecho, según la data, próspero en acciones y por ende se contagia en cripto, bien. Y luego agosto ya nos tocará ajustarnos y coincide mucho con un mes muy negativo el año siguiente de elecciones. Ahora, esto es una data, esto significa que es data promedio de todas las veces que ha sido el año siguiente de elecciones, los últimos 10 años, los últimos 20 años y desde 1950. Entonces, nosotros nos guiamos en base a esto, pero como muchas cosas, está
indicado en probabilidades. Este puede ser de repente el año que sale de las probabilidades y no terminamos teniendo estos resultados. Nosotros nos basamos en qué, en dónde está la mayor cantidad de probabilidades y nos posicionamos ahí. Pero siempre con esta recomendación, siempre es bueno ir con cautela, siempre es bueno guardar y tener una parte en liquidez. ¿Bien? Recordemos que el mercado da muchas opciones, pero nosotros ahorita con esta hipótesis, personalmente yo me estoy posicionando para eso. Ahora, un punto importante, bien, es lo siguiente. El día de hoy, viernes 16 de mayo, se vence un bloque grande de opciones en el mercado de acciones de Estados Unidos. Inclusive es tan grande esto, bien, que viene a ser un récord para el mes de mayo específicamente. Se están venciendo 2.8 billones, no billions, billones de dólares en acciones. Tanto en el SP500 como en ETF, como en otros ETFs que no son el SP500, como en acciones individuales. ¿Esto qué podría ocasionar? Pues si el mercado ha tenido un repunte como el que ha tenido, varios fondos de inversión puede que vendan parte de sus acciones para cubrirse de la volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la próxima semana, si nosotros tenemos un sentimiento alcista al muy corto plazo, estamos hablando máximo julio, nos podría dar opciones de posicionarnos en determinadas acciones y en determinadas criptomonedas si es que nosotros tenemos un pensamiento alcista. Si no lo tenemos, no nos posicionamos. Ahora, ¿qué más sucede? Vamos a los gráficos, bien, directamente a los gráficos. Ethereum, este gráfico ustedes lo pueden encontrar en TradingView como ETH1. Este es el gráfico de futuros de Ethereum. Y al igual que en el gráfico de futuros de Bitcoin, suele tener gaps, suele tener espacios. ¿Por qué? Porque esto sí tiene un horario de apertura y de cierre. ¿Qué sucede? Estos gaps tienen una alta probabilidad de que se suelen cerrar. ¿Qué significa esto? Acá se abrió un gap y luego el precio llega nuevamente a cerrarlo para tal vez después continuar la tendencia. Bien, entonces en estos momentos, esto lo avisamos por Telegram, por redes sociales como Instagram, TikTok, se aperturó un gap, bien, en esta zona de los 92.000. Bien, lo tenemos marcado ahí. Vemos que no se cierran de forma inmediata. Para que se cierre este gap pasó varias semanas, bien. Vamos a ver cuánto tiempo sucede para que se cierre esto. Pero Ethereum, que aún no ha llegado no se ha acercado a máximos, tiene un gap gigantesco, bien, en la zona de lo más cercano a los 3.000, digamos entre los $3.000 y los $3.300. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Y pueden verlo también en el video anterior de la estrategia Crypto Reserve, ¿bien? Que consiste de las 5 monedas, Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y Cardano. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Vamos al gráfico de Ethereum. Marcamos una zona donde era la zona ya de la segunda compra, que nosotros llamamos la compra de promediar. Bien, ¿qué sucede con esta zona? Estaba marcado en este punto, que era un punto donde el valor del precio había venido a agarrar liquidez. Bien, vamos a ver las mechas, cómo reaccionaba ahí el valor del precio. Y si vemos este punto de aquí, está en los $2.300 a los $2.150. Y viene a ser una zona también interesante que llega a coincidir pues con el junte de las medias móviles, bien, entre los 2.300 y los $2.150. Así que ahí hay que estar atentos siempre y cuando tengamos un pensamiento, una estrategia y una hipótesis alcista. Bien, por el lado de Bitcoin, bien, teniendo en cuenta, recordemos los vencimientos de opciones de las acciones y que eso puede o no puede contagiar al mercado cripto. Digo puede o no puede, porque puede que a Bitcoin no lo contagie, pero a las altcoins sí, o puede que a Bitcoin lo contagie, pero a las altcoins no. Bien, entonces va a depender mucho de eso, por eso hay que estar atentos a muchos activos. Entonces, en Bitcoin, bien, esto va a estar muy interesante porque si bien ahora hemos agarrado fuerza, ustedes pueden ver aquí tranquilamente, esto es una fuerza hacia arriba. Bien, vamos a tener que ver algo interesante y es que el volumen
hasta el momento ha ido bajando. O sea, cada vez va habiendo menos interés en esta subida. ¿Esto puede cambiarse con algo? Sí, ¿con qué puede cambiarse? Bueno, siguen los fundamentales fuertes, ¿no? Donald Trump se fue a Medio Oriente y ha cerrado varios contratos multimillonarios entre Medio Oriente y Estados Unidos. Entre ellos, el más beneficiado ha sido la empresa de fabricación de aviones, Boeing, que ha cerrado un contrato de 200.000 millones de dólares con Qatar, bien, y 1.4 billones con Emiratos Árabes Unidos. Aparte de eso, en el acuerdo con China, pues China mencionó que ya las aerolíneas pueden volver a comprar Boeing. Eso lo podemos ver aquí en las acciones, por ejemplo, de esta empresa. Bien, como ha tenido este repunte desde el punto más bajo que llegó últimamente en $130 hasta más de $200. Bien, recuerden que todo esto de acá lo pueden acceder directamente en QuantFury. Aquí hay toda la información. Y en la parte izquierda pues tienen muchos más datos, y lo más interesante es las últimas noticias que ocurren de cada activo. Si alguien no conoce o no está muy atento, muy empapado de un activo, sobre todo acciones, bien, pueden entrar aquí en la zona izquierda, o si están del celular en la zona inferior, y pueden ver las últimas noticias que les aparecen de eso y un resumen en la parte de abajo. Bien, muy atentos con todos esos puntos. Entonces, volviendo a este tema de Trump, ha cerrado varias negociaciones y está ya volviendo a Estados Unidos, y nos ha adelantado que está cerrando más tratos comerciales con más países. Entonces, esos son datos fundamentales fuertes, bien, que podrían volver a generar volumen. Ahora, en base a eso, recuerden la estrategia Crypto Reserve, armamos una compra de indecisión, que era en donde estaba el precio, y una compra de promedio. Bien, la compra de indecisión ya la hicimos. En Bitcoin, para mí, la compra de promedio estaría abajo, bien, los 92.000, 93.000, 92.000, este rango de aquí, bien. Ahora, vamos a tener que estar atentos a la próxima semana, por esto mismo, bien. Se vencen muchas opciones en el mercado de acciones de Estados Unidos. Entonces, en base a eso, podremos, o no, pues tomar algunas decisiones y tomar acciones, bien. Ahora, este es un punto importante y ya con esto vamos terminando, y es que ese retroceso, si es que se da, nos va a dar un respiro al sentimiento de miedo y codicia del mercado. Estábamos muy arriba en el sector, estábamos por los 74, 75, acercándonos cada vez más 80. Este retroceso, este respiro, nos ha llevado a 69 puntos, lo cual es bueno, bien. Y en el índice de altcoins también nos ha llevado a retroceder a 27. Aún seguimos bajos, no tan bajos como antes. Entonces podría haber entradas. Bien, ¿qué entradas? Por ejemplo, yo estoy viendo, lo compartí hace un momento en Instagram. Bien, por ejemplo, AVAX USDT. Bien, aquí no lo tengo marcado ahorita en este gráfico. Bien, pero en esta zona de aquí podríamos encontrar una zona clave de liquidez. Bien, nuevamente. Es una zona donde ya el precio había venido a obtener liquidez, y en la lateralización, donde fue la zona de acumulación, pues se mantuvo en estos puntos donde las manos fuertes distribuían para volver a agarrar abajo, y volvían a distribuir para volver a agarrar abajo, y ya nuevamente rompiendo esta zona con fuerza. Entonces, esa zona cerca de los $21, bien, estaría interesante. Y otro gráfico que también se ve muy bonito, bien, viene a ser XLM. Bueno, en este caso no lo tenemos en QuantFury, aquí tenemos XRP, pero se los muestro muy rápido. Bien, por aquí. Bien, XLM también muestra una estructura de valor muy similar a lo que es Avalanche. Bien, en todo este punto de aquí, bien, podemos ver que se generó un soporte, digamos, donde el precio se está apoyando. Igual recordemos que la próxima semana nos espera volatilidad, entonces habrá que estar muy atentos a eso. Y ahora sí, con esto terminamos. Sé que no fueron muy buenas noticias todos, pero tenemos que ir juntando las piezas, y conforme a eso vamos armando nuestra hipótesis, y en base a eso vamos tomando nuestras decisiones. Yo ya les conté mi hipótesis. Coméntenme ustedes abajo qué es lo que piensan acerca del mercado durante los próximos 2 meses hasta julio, y qué decisiones van a tomar o no tomar. Nos vemos hasta el día lunes.